Hay criaturas que no necesitan palabras para contar una historia. Basta verlas volar para entender que el arte más puro vive en la naturaleza. Aves que parecen salidas de un sueño tropical. Seres con alas que pintan el cielo con colores imposibles. Hoy te invitamos a un viaje por 5 rincones del planeta. 5 especies que desafían la imaginación con sus plumas, sus cantos y sus comportamientos. 5 joyas vivientes, 5 milagros con alas. Prepárense para maravillarse con los colores deslumbrantes y los comportamientos extraordinarios. En este video te mostraremos 5 aves con colores hermosos y excepcionales. El quetzal resplandeciente, el pato mandarín, el guacamayo, el faisán dorado y el tucán. Especies que hacen que las aves sean una parte tan integral del tapiz de la vida en nuestro planeta. Adentrémonos en el corazón del bosque, donde la luz del sol se filtra a través del dosel, creando un mosaico de sombras y rayos. Aquí, en este reino de susurros y movimientos fugaces, reside un ave rara y hermosa, el quetzal resplandeciente. Su nombre evoca una imagen apropiada, ya que esta ave resplandece con sus colores brillantes y sus plumas inusuales. Este símbolo de libertad y belleza habita en Guatemala, Costa Rica y el sur de México. Vive entre 5 y 7 años, llevando una vida discreta, casi invisible, hasta que el sol toca sus plumas. Su pecho rojo brilla como fuego entre la niebla. Su espalda y cabeza relucen en verde esmeralda, con reflejos metálicos. Y cuando extiende su cola, el macho luce 2 plumas largas que flotan en el aire como cintas de jade. Se alimenta de frutos del laurel silvestre y en época de cría, danza entre los árboles para conquistar a su pareja. El quetzal resplandeciente es un ave que no solo vuela. Ella flota como un recuerdo ancestral entre la niebla. Ahora viajemos para admirar a otra ave maravillosa. Entre los ríos y estanques del este de Asia, desde China y Japón hasta Siberia, nada una criatura que parece sacada de una pintura oriental, el pato mandarín. El macho es una explosión de color y simetría. Tiene una cresta violeta que cae con elegancia sobre su cuello. Sus mejillas son anaranjadas, el pecho blanco y el lomo mezcla verdes y cobres brillantes. Y como si fuera poco, luce unas alas secundarias erguidas como abanicos, de un naranja intenso, que parecen velas flotando sobre su espalda. Vive entre 6 y 10 años. Se alimenta de semillas, plantas acuáticas, insectos y pequeños peces. Es una especie monógama. Muchas parejas se mantienen juntas durante varias temporadas. En la cultura oriental es símbolo de fidelidad y amor eterno. El pato mandarín no canta, no grita, solo desliza su belleza por las aguas calmas, como un poema silencioso en movimiento. Regresemos nuevamente a las selvas de América. Allí nos espera otra ave llena de color. Desde Panamá hasta el norte de Argentina,
Los cielos tropicales se visten de azul y amarillo, con el vuelo majestuoso del guacamayo azul y amarillo. También llamado ara ararauna, una de las aves más carismáticas, ruidosas y queridas de toda América del Sur. Habita en selvas lluviosas, bosques de galería y a lo largo de los grandes ríos del Amazonas y el Orinoco, donde la vegetación es espesa y la humedad lo abraza todo. Cuando surca el aire, su silueta no pasa desapercibida. Sus alas se extienden más de 1 metro y su vuelo es potente y elegante. El contraste de su plumaje es hipnótico. Un pecho dorado, brillante como el sol de mediodía, y un dorso azul profundo que parece reflejar el cielo. Su cara blanca es surcada por líneas negras únicas en cada individuo como una huella dactilar. Pero más allá de su apariencia, esta especie asombra por su inteligencia. Son capaces de aprender, recordar caminos y resolver problemas. Se comunican con una variedad de sonidos, chillidos y vocalizaciones, y en estado silvestre viven en grupos familiares o en bandadas, a veces de hasta 30 ejemplares. Los guacamayos son monógamos. Eligen una pareja para toda la vida, con la que comparten cada vuelo, cada comida, cada nido. Su dieta se basa principalmente en frutas, nueces y semillas, que pueden romper fácilmente con sus fuertes picos. Curiosamente, también consumen arcilla de los barrancos, un comportamiento que les ayuda a neutralizar las toxinas naturales de algunas frutas silvestres. Pueden vivir entre 30 y 40 años en libertad y hasta más de 50 en cautiverio. Esta longevidad, combinada con su lealtad y su sociabilidad, los hace no solo espectaculares, sino entrañables. A pesar de todo, el guacamayo azul y amarillo enfrenta amenazas, la destrucción de su hábitat, la caza y el tráfico ilegal. Pero en las zonas protegidas aún se le ve volar libre, como una bandera viva de la selva. Estas aves son un verdadero símbolo de la selva y bosques de Sudamérica. Nuevamente regresemos al continente asiático, en donde encontraremos un ave con colores vistosos. En los bosques de bambú y coníferas del centro de China, donde la luz se filtra entre las hojas como hilos dorados, camina en silencio una de las aves más majestuosas del planeta. No vuela grandes distancias, ni lanza cantos espectaculares, pero cuando se deja ver, el bosque entero parece detenerse. Es el faisán dorado, un verdadero emperador entre las aves del suelo. El macho es una explosión de colores cálidos y contrastes vivos. Su cresta dorada cae en cascada sobre el cuello como un velo solar. Una gorguera de franjas anaranjadas y negras se extiende alrededor de su cabeza como un abanico desplegado durante el cortejo. El pecho es rojo encendido, las alas azul profundo y la espalda combina verdes y ocres. Y como broche final, una larga cola moteada que puede alcanzar hasta el doble de la longitud de su cuerpo y que arrastra como una capa real. Aunque su apariencia pueda sugerir otra cosa, el faisán dorado es un ave terrestre. Prefiere caminar y correr antes que volar. Durante la mayor parte del año es silencioso y solitario. Pero en la temporada de reproducción, entre marzo y mayo, el macho se transforma. Despliega su gorguera, eleva la cola, da vueltas alrededor de la hembra y emite sonidos suaves pero insistentes. El faisán dorado puede vivir entre 5 y 10 años, y aunque es originario de China, ha sido introducido en otros países como Reino Unido, donde ha formado pequeñas poblaciones silvestres en bosques tranquilos. Más allá de su hábitat, esta ave ha sido durante siglos símbolo de nobleza, luz y poder en la cultura china.
Su figura aparece en tapices, templos y leyendas, donde representa la sabiduría, la fortuna y el equilibrio entre cielo y tierra. Ahora, regresemos a América del Sur, más exactamente a los bosques tropicales de Sudamérica, desde las laderas del Amazonas hasta las selvas del Cerrado brasileño. Aquí, un enorme pico recortado contra el cielo anuncia al rey del color, el tucán toco. Su pico, que parece demasiado grande para su cuerpo, es una maravilla natural. Largo, ligero y de un naranja encendido con manchas negras. El contraste, su plumaje negro, su garganta blanca y su anillo ocular azul eléctrico crea un espectáculo visual inolvidable. Vive unos 15 a 20 años. Se alimenta de frutas, insectos, huevos de otras aves e incluso pequeños reptiles. Aunque parece torpe, es ágil al saltar de rama en rama y utiliza su pico no solo para alimentarse, sino también para regular su temperatura corporal. Solitario o en parejas, su presencia decora la selva como si la misma naturaleza hubiera decidido firmar su obra con una pincelada brillante. Estas aves no solo nos asombran con su colorido. Nos enseñan que la belleza puede tener 1000 formas. Que cada rincón del planeta guarda un tesoro con alas. Y que proteger la vida salvaje es proteger aquello que aún nos maravilla. Porque en un mundo a veces gris, estas aves nos recuerdan que todavía hay colores que vuelan.